Hace millones de años, una materia unicelular se formó en la Tierra y fue evolucionando a varias especies, nuestros ancestros comunes. Y de la familia de los primates hubo una especie que fue evolucionando hasta convertirse en la raza humana. Desde hace muchas décadas, la teoría de la evolución ha sido la explicación más aceptada para el origen de la vida y de la especie humana. Pero como los ateos dicen, hay que debatir siempre todo, y no creerlo solamente porque es aceptado por muchas personas. Por eso hoy veremos si la teoría de la evolución es viable. Sin más, comenzamos. Muchas personas piensan que fue Darwin el que hizo toda la teoría, pero en realidad él solamente hizo un pedazo. Hay más teorías, y de hecho en el darwinismo se juntó toda esta teoría, y de hecho fueron varias personas antes de él, y el primero es el namarquismo. Esa teoría, conocida también como teoría de la herencia de características adquiridas, fue propuesta por Juan Bautista de Lamarck en el siglo XVIII. Esta fue la primera teoría sistematizada de la teoría de la evolución orgánica. La premisa fundamental es que el órgano que es usado constantemente se desarrollará más, mientras que aquel que no es usado se atrofiará. Por tanto, las llamadas características adquiridas podrían ser heredadas por sucesivas generaciones hasta que finalmente evolucione una nueva especie. Esa teoría dice en otras palabras que un órgano, por ejemplo, para las especies para sobrevivir, si necesitan estar en un lugar muy frío, se van a adoptar sus organismos, y esos cambios los va a heredar a sus siguientes generaciones. Incluso hasta podría formar una nueva especie. Un ejemplo que dio Lamarck es el de la jirafa, puesto que la jirafa se alimenta de hojas y siempre tenía que estirar el cuello, según él. Por eso se le hizo el cuello grande para no batallar, y simuló mucho ese órgano de su cuerpo, el cuello, y ese es el ejemplo que ese sujeto usaba. En 1859, Charles Darwin formuló el mecanismo que ahora conocemos con el nombre de darwinismo, o la teoría de selección natural. El concepto central de esta teoría es la sobrevivencia del más apto. Darwin observó que los organismos se encuentran en una constante lucha para sobrevivir. Compiten por la comida, el agua, un lugar donde vivir, etc. Él dedujo que, puesto que existe variación entre los organismos, aquellos que poseen cualidades más ventajosas lucharán mejor y producirán más descendencia. Darwin hubiese interpretado el caso del cuello de la jirafa en términos de la lucha por la supervivencia. Las jirafas con cuello más largo tendrían más éxito en su lucha por la comida, por tanto producirían más descendencia parecidas a ella. Sin embargo, algo destacado mucho es que la selección natural explica la sobrevivencia del más apto, pero no explica la llegada del más apto. Y por último, la teoría de la mutación. De acuerdo a esta teoría, las nuevas especies son el resultado de mutaciones favorables. En otras palabras, esta teoría dice que las especies evolucionan cuando hay una alteración en ADN, o sea, una mutación, y así se da vida a diferentes cambios y después a nuevas especies. Y la teoría del neodarwinismo es una mezcla de toda esta teoría, ya que sostiene la supervivencia de más apto de Darwin, o sea, esas especies cuyas características son mejor adecuadas para el ecosistema sobreviven, mientras que las que sean menos adaptadas mueren con el paso del tiempo. Y también para explicar a diferentes apariciones de nuevas especies o especies parecidas, dice que fue a través de las mutaciones, como lo dice la teoría del mismo nombre, teoría de mutaciones. La alteración en ADN se genera nuevas especies y se vuelven más aptas para sobrevivir. También un ejemplo que dan de evolución y mutación que dan los neodarwinistas es la de evolución del caballo. Su primer censo común es llamado Eohippus y tenía 4 dedos. Después hay Mesohippus con 3 dedos, Merychippus con 3 dedos, Phiohippus con 1 dedo, y después Equus con un solo dedo, o con una pezuña como tienen los caballos actualmente, ya que para que se adaptaran a caminar sobre la tierra.
También otra prueba que está es el Arqueóptero. Ese es un animal antiguo que parece que tiene características de reptiles y de ave, ya que en la teoría de evolución las aves y los reptiles son un eslabón, o sea, van sucesivo. Pero ahora vamos a analizarlo con detalle. Primero vamos al caballo evolutivo, esas evoluciones de caballo. Primero, hay algo lamentable para los evolucionistas, ya que han encontrado fósiles de caballos modernos que datan de fechas más antiguas o iguales que la de Eohippus, que fue el primer caballo, el primer ancestro. Así que esto se ve extraño, como si fuera una evolución, convivían estas dos especies. Y ahora el Arqueóptero, aunque un tiempo fue considerado por los evolucionistas como un ejemplo de un reptil ave, actualmente los científicos clasifican al Arqueóptero como ave. Eso se debe a que cada una de las características del Arqueóptero se encuentran en las aves o no se encuentran en los reptiles. Además, aunque se ha dicho que el Arqueóptero poseía una combinación de características de reptil y de ave, actualmente la mayoría de los paleontólogos lo clasifican como ave, no como forma intermedia entre reptil y pájaro. Esto se debe a que cada característica del Arqueóptero existe en las aves o no se ven en muchos reptiles, así como no se puede probar que ornitorrinco es el eslabón entre mamíferos y aves, tampoco se puede probar que el Arqueóptero es el eslabón entre reptiles y aves. Y también, si esto fuera así, un eslabón, existiría una vasta cantidad de reptiles mitad ave. Bueno, lamentablemente no es así. Y por último, tal vez esto puede ser coincidencia o se podría manejar de muchas cosas. Podamos con lo más importante, que la mutación, ya que con esto se da explicación de cómo se surgen las demás especies. Pero la mutación es una alteración de ARN y en la mayoría de los casos es negativa, o sea, en vez de producir un favor o algo, una virtud nueva, es todo lo contrario. Puede causar muchos daños al ser vivo que sufra una mutación de ARN, de manera que su hijo no los heredaría. Y eso también lo justifican con el tiempo, ya que se dice en la teoría de evolución que la Tierra ha estado en millones de años, pero en vez de jugar a su favor, juega en su contra, ya que si una especie evoluciona pero tiene una mutación, una alteración de ARN, pero es negativa, va a perecer y va a morir. Y si es la única, entonces se extinguiría en instante. Y entonces el juego juega en su contra y las mutaciones no son viables para justificar una nueva vida, el nacimiento de una nueva vida o una nueva especie. El concepto moderno de evolución puede verse como una refinada regresión a la mentalidad científica del siglo XVI, en la que nuevamente se enseña el concepto de la generación espontánea, que dice que la vida emerge espontáneamente de la materia inorgánica en decadencia. Los defensores de la generación espontánea arribaron a su conclusión a partir de observaciones superficiales, la que por ejemplo muchos descubrimientos interesantes. Por ejemplo, la mosca de la fruta proviene de la cáscara de plátano, el gusano del desierto, las abejas, los tenedores muertos, etc. La generación espontánea fue refutada por los estudios de Redi en 1688, Spallanzani en 1780 y Pasteur en 1860 y Virchow en 1858. Estos científicos condujeron experimentos cuidadosos que vieron más allá de lo superficial. Comprobaron que cuando la materia fue esterilizada y sellada para evitar una posible contaminación biológica, no surgió vida, por tanto, no hubo generación espontánea. El trabajo de esos científicos de otros estableció la ley de la biogénesis. La vida surge solamente de vida preexistente y perpetuará solamente su propia especie. Esta ley claramente excluye la ley de espontánea transmutación de la vida. En conclusión, como hemos visto, la mayor premisa de evolución es la mutación y vemos que esto no es viable para un nacimiento de una nueva especie. Y entre los fósiles además no ha existido un eslabón como tal. Entonces hemos visto que la teoría de evolución no es viable, no tiene mucho fundamento, aunque se hagan neonarudismos y nuevas
cambios en la teoría, sigue siendo de la misma premisa. Y aunque cambien una parecida, deberían cambiar totalmente esto, ya que no es viable. Y lo que más preocupante es no solamente que esté mal, sino que se enseña en la escuela como algo totalmente cierto y verdadero, pero sabemos que tiene muchas fallas. No debería enseñarse, ya que no es viable, como he visto. Y lo peor de todo es que hay personas que piensan que yendo en esa teoría se van a creer muy intelectuales. O sea, es como cuando en Facebook, que las personas que siguen la página de National Geographic se creen muy sabios, supuestamente tolerantes, pero alguien cuando pone un texto religioso o algo así, lo critican. Entonces son unos intolerantes. Y solamente lo siguen por humanidad, piensan que se van a ver culto, pero es todo lo contrario. Y ahora sí, por último, recomiendo muchísimo que lean el libro El colapso de la evolución. Me basé en parte de ese libro, aunque no de todo, pero es un libro bastante interesante. No importa si eres creyente o ateo, debes leerlo para comprender más la evolución y también de otras teorías que hicieron sobre el origen del mundo, ya que es bastante interesante. Lo recomiendo. Por regular está en cualquier librería cristiana. Si tienes una cerca, también la puedes pedir por internet. Es un libro bastante interesante. Tal vez no sea de cómo ligar o cómo ganar dinero, pero la verdad vale mucho, ya que da una información muy importante para la vida. Espero que te haya gustado el video. Dale like si te gustó, suscríbete para más contenido interesante, activa la campanita para recibir todas las notificaciones de todos los videos épicos. Y se despide el sionista. Au revoir.